Gracias también por las oraciones, de estar orando también por Pepe para que se recupere pronto y gracias al Señor que también Nico ya está con nosotros, se recuperó de la semana pasada, así que teníamos varias bajas en los soldados. Y bueno, y sigamos orando. Acuérdense, los miércoles nos juntamos a orar a las 20 horas, tenemos un tiempo de oración, una horita orando. Este miércoles habíamos empezado un ratito antes, el hermano Rafael trabajaba y quería estar acá, empezamos 7:30, pero empezamos a las 8. Empezamos a las 8, también para que el hermano Ariel pueda llegar. Sale de trabajar, se viene para acá. Así que bueno, la reunión de oración parece como una frazada corta, ¿no? Me tapo la cara y quedan los pies descubiertos. Estamos tratando de cubrir todos los aspectos. Y una de las cosas que meditando, dice que a veces cuando nosotros hacemos el devocional, a veces vieron que salen un montón de temas interesantes que a veces uno dice, mirá, qué bueno que yo pueda predicar de esto y que pueda hablar. Y yo creo que esto sale en parte de reflexión, de una reflexión personal y también de algo que el Señor siempre me está amonestando, que es acerca de la oración. Y viendo, como estábamos viendo el tema de la familia, del hogar, yo creo que el tema de la oración es muy importante para la familia, para el hogar, pero principalmente para nosotros, principalmente para mí como persona. Y entonces, en esta mañana, yo quería compartir acerca de la oración para la piedad, de la oración para la piedad. Y una de las cosas que viendo en esto, llego a la conclusión, y no solamente yo, sino que lo que la palabra de Dios comienza a afirmarme acerca de la oración, que al tener mayor prioridad en la oración, hace que yo me forme y me desarrolle mejor espiritualmente. Es como la alimentación, al estar bien alimentado, al consumir todas las calorías y todas las proteínas y vitaminas necesarias, uno tiene más fortaleza, tal vez ánimo, o tal vez va afrontando la vida o el trabajo de otra manera. Nosotros en la vida espiritual necesitamos la oración para ese desarrollo espiritual. Pero también están las preguntas, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo paso en oración? ¿Cuánto tiempo es el necesario para estar en oración? Y a veces les confieso, escucho a algunos predicadores que por ahí a veces dicen, bueno, estuve 2 horas orando, arrodillado. Y yo digo, wow, ¿cómo hace para estar 2 horas? No digo que no tiene nada que hacer. Seguramente tiene mucho que hacer. Pero ¿cómo hace para disponer ese tiempo? Y entonces, a veces veo eso y a veces me frustro un poco. Porque digo, yo alcanzo a media hora estar orando, tal vez 15 minutos. Y bueno, y el Señor constantemente llamándome a recordar acerca de que yo debo orar. Yo debo orar. Y una de las cosas que quiero resaltar y que podamos juntos poder llevar en nuestra mente y fortalecernos es que la oración es una oportunidad, que la oración es una oportunidad que Dios nos da. No solamente es un privilegio, sino que también es una responsabilidad. No solamente la oración es un privilegio que puede hacer el cristiano, sino que es una responsabilidad que lo tiene que hacer. Tiene que orar. Hay una frase que yo anoté ahí, 2 frases. Una que dice un autor, la intercesión eficaz, esto relacionado a la familia, por nuestros hijos, demanda que oremos con la mente comprometida, con detalles, con fervor apropiado y que ambos padres deben orar juntos por sus hijos. Eso es necesario, con una mente comprometida. Yo a veces he estado orando cuando fue el Mundial y oraba al Señor y trataba de traer a la mente las cosas que tenía que orar y a veces
me acordaba que perdimos con Francia. Y les confieso, hermanos, en mi oración. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ese pensamiento se cruce en medio de mi cabeza? Porque tratar de estar pensando, acomodando los pensamientos para orar, eso para mí había sido una preocupación. Miren cómo es mi corazón. Wow, digo, Señor, no puede ser esto. Y entonces, olvidar, pedir perdón y olvidar. Que no quede ninguna raíz de amargura y seguir adelante. Otro autor, que se llama Albert Day, dice, los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Este viene duro, ¿eh? Esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. Y creo que esto tiene en parte que ver con cómo el cristiano enfrenta su cristianismo. No solo en la manera de vivirlo, sino en la manera en la cual se presenta delante de Dios en oración. El compromiso que hay en la oración. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios que nos habla. Es un Dios que habla clara y poderosamente por medio de Cristo y de las Escrituras. Él nos habló, Él se comunica con nosotros. Él es el iniciador en la comunicación. Él desea comunicarse con nosotros. Por eso nos habló por medio de su palabra. Y también Él tiene un oído grande. Tiene un oído muy grande para escuchar a sus hijos. Y cuando vemos la importancia de la oración en el pueblo de Dios, es algo que descubrimos que es de vital importancia entre la comunión del hombre con Dios. Entre la comunión del hombre con Dios, el hombre rescatado por la gracia del Señor. Y hermanos, es mi deseo esta mañana que volvamos a considerar la importancia de la oración en la vida cristiana. La importancia de la oración en la vida cristiana. Es algo que nos cuesta mucho. Si yo preguntara acá y podríamos tener distintas opiniones y debilidades. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué me cuesta pasar un tiempo con el Señor? Y lamentablemente oramos aún más o intensamente cuando hay problemas. Cuando me enfermo, cuando hay un hijo enfermo, cuando me falta trabajo, cuando no tengo esto o lo otro. Es ahí donde acudimos al Señor más intensamente. Y eso está bien. No quiere decir que no lo hagamos más. Pero a veces el Señor, como un Padre bueno, me tiene que llamar la atención hacia Él, para que yo ore, para que yo me acuerde y recuerde quién es ese Dios proveedor, o quién es ese Dios que sana, quién es ese Dios que puedo acudir constantemente en su ayuda, en su rescate. Y a veces el problema en mi vida personal lo detecto cuando estoy un poco relajado en mi vida cristiana y no dedico tiempo de calidad a la oración. El Señor constantemente llama a que pueda estar orando. Y el Señor obra de esa manera, llamando. Siempre ha llamado al pueblo a la oración. En el Antiguo Testamento, cuando eran rodeados por los enemigos, cuando había batallas, cuando había problemas, el Señor siempre despertó a su pueblo a la oración. Cuando está haciendo algo en una nación, como en nuestros días está pasando, el Señor llama a la iglesia a orar, a ponerse de rodillas y orar y a clamar a Él, porque nos despierta su atención a algo que hemos olvidado, a algo que hemos perdido, y el Señor nos llama a orar. Y quiero también decir que hay personas entre nosotros que son fervientes en oración, y un modelo a seguir para mí, y eso lo puedo ver en varios de ustedes. Pero es mi intención animar a aquellos que oran en cada momento, seguir animándolos, y a aquellos que no lo están haciendo o que han descuidado este medio de gracia tan importante para nosotros en la vida cristiana. Alentar a los que lo hacen fervientemente que sigan así, pero animar a aquellos que tal vez están un poco más débiles en esto. Y nosotros, y deseo que podamos cambiar de ser personas desprovistas de fe a personas que no practican la oración, en personas que oran habitualmente, personas que creen en Dios, que piensan en el Señor y que hacen su voluntad. Ese es el deseo. Vamos a empezar por la primera parte. ¿Por qué la mayor prioridad para fortalecer mi vida espiritual es la oración?
¿Por qué tiene que ser la oración? ¿Por qué Dios permite que la oración sea ese arma poderosa que yo tengo para fortalecer mi vida espiritual? ¿Por qué orar debe ser una prioridad para el cristiano? Bueno, porque se espera que el cristiano ore. Se espera que el cristiano ore. Se espera que sea activo en eso, ferviente en eso. Quienes se han sometido a la autoridad de la Biblia saben que la voluntad de Dios es que oremos. Jesús espera que oremos. No pensemos que la oración es un requisito que no es del cristiano, que lo hago cada tanto, que lo hago cuando voy a comer, a la mañana y a la noche y antes de acostarme, sino que es algo que el cristiano tiene que orar siempre. Y démonos cuenta de que el Señor Jesús es una persona en la cual podemos tener comunión con Él. No es un espíritu en el aire que anda por ahí flotando. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre. Él habló con la gente, Él se comunicó con ellos. Aún después de resucitado se comunicó con ellos y ascendiendo al cielo se comunicó con ellos. Y hoy se sigue comunicando con su pueblo. Él sigue esperando que nosotros le hablemos a Él, al Señor Jesús, como una persona, que Él está ahora gobernando, reinando en los cielos y que nos espera a nosotros, espera a sus hijos para un día poder estar con Él. Y lo vamos a ver a Él como Él es un cuerpo glorificado. Él es una persona. Por lo tanto, Él está esperando que nosotros oremos. Y el Señor Jesucristo, con toda autoridad y con todo amor, espera que oremos. Y estos extractos de sus palabras muestran que Él en persona espera que oremos. Noten en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Ya hemos visto esto en Mateo cuando vimos este pasaje. Mateo 6, 5. Jesús da por sentado que el cristiano ora. Bueno, ¿por qué? Porque ahí dice, cuando ores. No está diciendo, mirá, si se te ocurre algún día orar, sino que ya da por sentado que el cristiano va a orar, que sus seguidores oran. Entonces le dice, cuando ores, tenés que hacer esto y esto y esto. El versículo 6 de vuelta vuelve a decir, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y dice cómo debe hacerlo. Pero ya da por sentado que el cristiano ora. Tiene que orar, ora. Mateo capítulo 6, versículo 7, ¿qué dice? Otra vez, y al orar, lo mismo, cuando ores. Cuando ores y al orar. Porque ya está orando el cristiano. Es como que, casi como que está todo el tiempo orando, como que está haciendo esto, es una disciplina que tiene, es algo que él hace. En Lucas capítulo 11, versículo 9, el Señor Jesús nos vuelve a recordar lo que el cristiano hace. Lucas 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que lo que está diciendo acá en estas palabras, pedid, es algo continuo. Es alguien que está pidiendo y vuelve a pedir y vuelve a pedir y vuelve a pedir. Es una acción continua. Y al igual que la palabra llamad o buscad, es algo continuo. El cristiano constantemente está no solo pidiendo, sino que está buscando y está llamando. Por eso el Señor dice, así que les digo, podríamos decir, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Porque esto es lo que hace el cristiano. Sigan haciéndolo porque van a recibir. Porque van a recibir. ¿Les ha pasado alguna vez que han orado por algo y el Señor al instante se los dio? ¿Vieron la mano de Dios enseguida obrando? O a veces pasaron tiempo, pasaron días o semanas o años, o aún algunos todavía siguen esperando. Pero Dios obra de diferentes maneras, pero Él nos alienta y nos dice, no solo el cristiano ora, ya ora el cristiano, sino que el cristiano es insistente, es persistente, busca, llama, pide. En Lucas capítulo 18, unos capítulos más adelante, Lucas 18:1,
y les refería a Jesús una parábola. Jesús les contaba una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esta es la enseñanza de Jesús. Orar. ¿En qué tiempo? En los buenos y en los malos, en todo tiempo. Pero ¿cómo tiene que ser la actitud? No desfallezcan, no desfallezcan, sigan orando, sigan hablándole al Señor. Y hermanos, quiero apelar a la imaginación un poquito. Sé que si no agarramos el celular y no buscamos una imagen, ya se nos va atrofiando de a poco la imaginación. Pero imaginémonos. Imagínense que Jesús se le apareciera personalmente a usted. Se le apareciera personalmente a usted, Jesús. Como lo hizo con el apóstol Juan, que se le apareció. Y en la isla de Patmos. Y él después escribe el Apocalipsis. Imagínense. Y le dijera que espera que usted ore. Se le aparece, se le aparece Ariel acá. Está. Ariel, yo espero que ores. El Señor Jesús en persona. ¿Cómo cambiaría la actitud de Él? ¿Cómo cambiaría mi actitud después de esa aparición sobrenatural? Y nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo seguiría esa vida de oración sabiendo específicamente que Jesús espera eso de usted? ¿Oraríamos, nos quedaríamos ahí y en la visión? Porque Jesús se me apareció y me dijo esto, que tengo que orar. ¿Oraríamos más? ¿Seríamos más fervientes? Bueno, las palabras de Jesús, citadas en los versículos que les dije, es Jesús hablando. Es Jesús diciéndonos hoy, aunque no está físicamente que lo podemos ver, pero Él está donde están nosotros, Él está acá y Él está hablándonos y nos está diciendo que debemos orar. Así de comprometido tiene que ser la vida del cristiano. Así es lo que el Señor nos llama a hacer, que es su voluntad para nosotros orar. De la misma manera, cuando lo leemos en la Escritura que dice debemos orar en todo tiempo y no desfallecer, es una enseñanza del Señor Jesús para nosotros hoy también. Y en el resto del Nuevo Testamento hay expectación de Dios al decirnos y recordarnos que debemos orar. Recordarnos que debemos orar constantemente, orar. Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo hablándole a la iglesia en Colosas, a los cristianos de ese lugar. Colosenses 4, 2, él dice, manténganse constantes en la oración. No como algo pasajero, no como algo antes de irme a trabajar o algo como antes de acostarme, sino que constantes. Manténganse constantes en la oración. Y las personas que se mantienen constantes en la oración han consagrado su vida para parecerse a Cristo. Una vida en la que la oración es una prioridad continua y necesita orar. Cuando usted hace de algo una prioridad, cuando se sacrifica por eso, cuando le dedica tiempo, sabe que está consagrado a eso. Por eso Dios sabe que debemos consagrarnos a la oración. Debemos consagrarnos a la oración y estar orando. Espera que los cristianos se consagren a la oración. Otro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Este es conocido por nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 17. Dice ahí la palabra del Señor, cortito, ¿no? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Mientras que manténganse constantes en la oración, como Pablo le decía ahí en Colosenses, hace énfasis en la oración en sí.
Manténganse constantes en esto, en la oración. Hace énfasis en la oración. Como actividad. Oren sin cesar. Nos recuerda que la oración es también una relación. Es estar con alguien, querer estar con alguien. Es relacional. Yo quiero estar con Jesús todo el día. Quiero depender de Él, quiero buscarlo a Él en cada momento. ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Solamente oramos en ciertas ocasiones para algo específico? ¿O todo el tiempo el Señor es mi amigo? Todo el tiempo yo puedo consultar a Él. Todo el tiempo estoy orándole a Él. Cuando voy a hacer los mandados, cuando estoy en la casa, cuando voy al trabajo, cuando estoy por hacer un trabajo. No orar si tengo que trabajar. No, tengo que trabajar. Pero orar al Señor y darle gracias por lo que me va a dejar hacer. O por si, Señor, guárdame en esto que voy a hacer. Cuídame, Señor. Y lo pongo a Él en cada momento. Las amas de casa, tal vez en la cocina, orando antes de cocinar. Orando antes de hacer las quehaceres domésticos. Todo el tiempo. Una relación. Oremos sin cesar. La oración es, en un sentido, la expresión de una relación continua del cristiano con el Padre. Del cristiano con el Padre. De manera que orar sin cesar quiere decir que usted realmente nunca deja de conversar con Dios. Siempre está hablando con el Señor. Siempre está hablando con Él. Lo único que tenemos interrupciones frecuentes, podríamos decir. Interrupciones frecuentes. Pero siempre está conectada la línea. Me hace acordar al internet de casa. A veces tengo, a veces no tengo. Pero la línea siempre está ahí. Siempre está conectada. No se interrumpe. Se cayó la señal. Bueno, un momento. Esperemos, va a venir. Y ahí ya viene de vuelta. Solo hay interrupciones. Pero constantemente tengo que estar conectado. Necesitamos la oración para el desarrollo espiritual. Un hombre de oración y reformador de la iglesia, como lo fue Martín Lutero, expresó de la siguiente manera la expectativa de Dios por la oración. Él dijo: así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. La ocupación de los cristianos es orar. Debemos orar. Y le hablé un poco de las oportunidades que tenemos en la oración. Las oportunidades que tenemos al orar. Es un beneficio orar. Es algo precioso. No solo es un llamado divino el orar, sino que es una invitación real. Como dice el autor de Hebreos, que lo estuvimos viendo en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí que vamos a recibir misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. ¿Cómo veremos entonces la oración? Como una obligación, tengo que orar. Miércoles 20 horas, ¿me obligan a ir a la reunión de oración? De ninguna manera, hermanos. Ya damos por sentado que el cristiano ora. Tenés que orar en tu casa. Tenés que pasar tiempo de oración. No es una obligación, sino que se da por sentado que el cristiano ora. Pero ¿cómo la veo yo? Personalmente, en mi corazón. Yo mismo tengo que examinarme. ¿Lo veo yo como una obligación? ¿Es para mí un peso orar? ¿Es lo último en mi agenda? ¿Es lo último que yo pienso en hacer cuando me levante mañana? Orar. Podemos verla también entonces como una oportunidad, según Hebreos 4:16. Que la oración entonces no es una obligación. La palabra de Dios me dice que me puedo acercar al trono de la gracia para hallar misericordia. O sea, no es una obligación, es una oportunidad para que el Señor me dé algo. Para que el Señor me ayude y me ayude en mi caminar cristiano. Para hallar misericordia. Y entonces ahí yo puedo ver que es una oportunidad de recibir la misericordia y la gracia de Dios.
Entonces, cuando yo a partir de ahora empiece a orar, antes que nada yo tengo que recordar que voy a orar porque voy a recibir misericordia y gracia delante de Dios. Porque Dios ya lo dijo en su palabra. Acércate confiadamente a ese trono. No porque soy un padre o un Dios tirano que está con el látigo pegándote en el lomo, que vos estás ahí arrodillado delante de mí. Sino que acércate con confianza porque vas a tener misericordia y hallar gracia para lo que necesites. La respuesta a esto descansa en la base de que la muerte de Cristo removió totalmente y para siempre la barrera que teníamos para tener ese acceso con Dios. Cuando el Señor dice acérquense con confianza, es porque no hay ninguna barrera. Es como decir, la puerta está abierta. No tenés que saltar nada, no tenés que derribar nada. Ya la pared que era el pecado que me separaba a mí del hombre, ya fue derribada por Cristo. Ahora acércate con confianza. Acércate con confianza. Y acá hay algo que nos invita, acerquémonos. Es una exhortación a realizar esto de forma continua. Acérquense, prosigamos en acercarnos a Dios cada día, en oración. Sigamos orando. Acá el verbo acerquémonos quiere decir que la acción especificada debe ser continua y repetida. En otras palabras, se pide nada menos que un estilo de vida caracterizado por la constancia en la oración, por ser constantes en la oración. Todo hombre que no tiene a Cristo en este mundo puede acercarse de la manera que nosotros nos acercamos como hijos para recibir esa misericordia, esa gracia. ¿Puede disfrutar de las bendiciones de Cristo alguien que no conoce a Cristo? No. Lo que puede hacer es acercarse a Dios para pedir salvación, para pedir que lo salve. Todo hombre, cualquiera, que se pueda acercar a Dios y decir, sálvame Señor, necesito reconciliarme contigo. Cuando el Señor hace esa obra de gracia, ahí el Señor lo traslada a su reino. Y ahora dice, bueno, por ser mi hijo, mirá, tenés acceso directo al Padre las 24 horas del día. Sin interrupción, sin un muro, sin nada. Podés orar. Como diríamos, canilla libre o barra libre, tenedor libre. Podés acercarte a Dios cuando quieras. Oportunidad que solamente la tienen los hijos de Dios. Y de obtener un beneficio. Este beneficio es para socorro en tiempo de necesidad. Y además es delante de un rey que nos acercamos. ¿Por qué nos acercamos a él? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Quién está sentado sobre un trono? Un rey. Un rey. Dios dice, cristiano, acércate. Confiadamente, no con temor de que, ay, no me acerco, me puedo acercar. Acércate con el temor reverencial de que vas a ver al rey. Que cuando te postres y ores o estés delante de él, no estás delante de un chepibe. Estás en el trono. Te dejaron acercar a los pies del trono. Y ahí está él. Y él te dice, hijo, con confianza vas a recibir misericordia, vas a recibir gracia, vas a recibir el socorro que necesitas para tu vida. Lo vas a tener. Por eso es un trono de gracia. Hermanos, qué oportunidad bendita de estar delante de ese trono. Qué oportunidad preciosa de ver estas cosas en esta magnitud. Pero a su vez me hace pensar qué poco que yo tomo esa oportunidad. Qué poco que yo aprovecho esa oportunidad de tener las 24 horas del día al Señor para que yo acuda a Él, delante de Él y hallar gracia y misericordia. Es nada más y nada menos que el Rey de este mundo, el Rey del universo, el Creador, el que formó todo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Nos podemos acercar, pero a su vez, qué poco a veces sacamos provecho de esto. Además de nuestra dependencia diaria de Dios para las provisiones presentes, hay temporadas por las cuales
debemos proveer en nuestras oraciones. En tiempos de tentación podemos acercarnos, sea por la adversidad o la prosperidad, y especialmente en ese momento que nos va a tocar de partir a la eternidad, al momento de morir. Cuando estemos en ese punto, vamos a orar a Dios y vamos a recordar que Él nos va a estar esperando. Tenemos que ir al trono de justicia con reverencia y santo temor, pero no como arrastrados, sino invitados al trono de misericordia, donde vemos un rey que tiene gracia, donde reina la gracia. ¿Cómo podemos tomar estas cosas y hacer algo práctico? Para hacer una conclusión. Hay una asimilación entre la Biblia y la oración. Nosotros a veces creemos que estas dos cosas están separadas. Bueno, tengo un tiempo de lectura de la palabra y tengo un tiempo de oración. Tengo un tiempo donde voy a leer la Biblia, a ver qué versículo me toca. El verso de hoy era, bueno, ahora voy a orar. Señor, te pido por mi casa, por mis hijos. Y a veces como que desconectamos la palabra de Dios, lo que leí, con la oración. Y hermanos, las dos cosas están unidas. Las dos cosas van juntas, van unidas entre sí. Porque normalmente leemos la Biblia, la cerramos y hacemos el cambio a la oración. Y esto ocurre cuando no meditamos tal vez en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que meditar más en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro modelo de oración, en el cual yo pueda leer y lo que leo me lleva a orar. Y de ahí oro. Por ejemplo, el Salmo 51:1. David oró y dijo, oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Y la palabra gemido, ahí la palabra hebrea, se traduce como meditación. Hay otras versiones que dice meditación. Oye mi meditación, presta atención a mi meditación. De hecho, esta misma palabra se usa con ese sentido en otro pasaje, en el Salmo 19:14, por ejemplo. En el Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redención. Y mi redentor. Ahí vemos que en ambos casos David reflexiona en la palabra de Dios. Él está hablando la palabra de Dios. Él está orándole a Dios. Su oración sale de la palabra de Dios. Cuando la oración se aviva por medio de la meditación, se convierte en una conversación más real, con una persona real, que es exactamente lo que trata la oración. La oración no es algo que hacemos así nomás, al aire. Es como una conversación que tenemos entre nosotros, es un diálogo. Nada más que nosotros nos esforzamos por conocer a esa persona. Yo sé cómo hablarle a mi esposa, sé cómo hablarle a mis hijos, porque son reales, los puedo tocar y los conozco. Y sé la forma que me puedo dirigir. Ahora el Señor Jesús, nosotros no lo vimos. Nosotros creemos en Él porque vivió en una parte de la historia, porque es el Hijo de Dios, murió y resucitó y ahora está en los cielos. Pero Él está vivo. ¿Cómo hago para hablar con esta persona que está viva, pero que no la veo? Por medio de la palabra de Dios. Por cómo Él se manifestó al pueblo y ahora se manifiesta a mí. Su carácter, sus deseos, lo que Él quiere, lo que a Él le gusta y no le gusta. Todo lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante no solo leer la palabra de Dios, sino que meditar a ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Y quienes mejor parecen haber reconocido este secreto fueron los puritanos ingleses. Me encanta leer los puritanos. Me encanta. Que vivieron desde menos del año 500, más o menos, el año 550 hasta 1550 hasta el 1700.
Y ellos, por la gracia de Dios, dejaron muchos escritos. Ellos meditaban la palabra de Dios constantemente. Oraban la palabra de Dios constantemente. Uno de sus autores, por ejemplo, Richard Baxter, un autor, un pastor y autor del clásico, que aún sigue publicándose, El Pastor Reformado se llama. Los puritanos constantemente escribían acerca de su vida y su pasión por el Señor. Richard Baxter tiene un compendio de libros, tomos de libros escritos. Ellos escribían hasta la forma de cómo comer para la gloria de Dios. Hay un escrito de un autor puritano que dice cómo dormir para la gloria de Dios. Imagínense, uno dice, es un chiste, ¿cómo dormir? Pero si ustedes leen, hermanos, dice, tiene razón. ¿Cómo utilizar ese tiempo de descanso para alabar y glorificar al Señor? Porque constantemente meditaban en la palabra de Dios. Su pensamiento todo el tiempo era el Señor. Hacían sus labores, sus tareas, sus trabajos, pero constantemente meditaban en la Escritura. Y este pastor, Richard Baxter, y esto yo solamente lo quiero traer estas meditaciones, algunas que anoté, para que nosotros podamos sujetar firmemente esta verdad de que necesitamos orar y meditar en la palabra de Dios. Sujetarlas como con un ancla, para que podamos ver que por medio de estos hombres de Dios podamos ir y orar al Señor y hacerlo con más pasión. Él escribió y dice, nuestras meditaciones, entremezclar esas conversaciones que tenemos entre nosotros mismos en voz alta y la oración, a veces hablando a nuestro propio corazón y a veces a Dios, es, por lo que entiendo, el paso más alto que podemos dar en esta obra celestial. No debemos imaginar que sería bueno dedicarse tan solo a la oración y dejar de lado la meditación, pues son deberes diferentes y ambas se tienen que realizar. Necesitamos de una tanto como de la otra y por lo tanto nos perjudicaremos si descuidamos a cualquiera de las dos. Además, la combinación de ambas, de leer la Escritura y de orar, es como la música, será más cautivadora, ya que una sirve para darle vida a la otra. Hablarnos a nosotros mismos durante la meditación debe preceder a hablarle a Dios en oración. Leo la Escritura, el Señor es el que me cuida, el que me guarda. Dios se presenta a su pueblo en Éxodo. ¿Qué entendí por eso? Yo tengo que orar eso ahora. ¿Qué entendí? Que el Señor cuida a su pueblo, que el Señor lo guardó. Pero que a lo largo de toda la historia ese pueblo nunca fue aniquilado. Y veo la soberanía de Dios, y veo la grandeza de Dios, y veo la gracia de Dios. Y veo la fidelidad de Dios. Ya tengo un montón para orar. Pero a su vez veo que hay una fidelidad con nosotros, sus hijos, que por los siglos sigue manteniendo su iglesia. Y aún en medio de la debilidad y a veces mi corazón, Él me sigue sosteniendo y me sigue guiando hacia Él y veo su fidelidad. ¿Ven cuántas cosas pueden salir por medio de meditar en un pasaje? De pensar. Y eso es lo que el autor Richard Baxter está diciendo. La meditación debe preceder a hablarle a Dios en oración. Otro puritano, John Owen, escribió muchos libros él también. Y él era capellán de Oliver Cromwell y el teólogo más influyente de los puritanos. Sus escritos traspasaron la iglesia con pensamientos claves para la vida familiar y para los hombres. Él dice, ore mientras piensa, acepte de corazón cada destello de luz y de verdad que llegue a su mente. Dele gracias a Dios y ore por cada cosa que lo impacte poderosamente. Dele gracias a Dios por cada cosa que lo impacta poderosamente. Mi esposa cocina y hace comidas riquísimas. Y yo doy gracias a Dios por el alimento. Pero a veces hay algo tan rico que a mí me impacta. Y yo no oro por eso. Y tendría que darle gracias a Dios por eso tan rico que salió de esas varias cosas que estaban por ahí. Por darle la habilidad y la inteligencia a mi esposa por hacer eso que me deleita. Parece una soncera, pero no, hermanos.
Es lo que debemos hacer, darle gracias a Dios en todo tiempo. Había un amigo que me decía que había conocido a un pastor que dice que le daba gracias a Dios por cada mate que le daban. Y yo digo, qué pesado, ¿no? O sea, toma mate, oh Señor, gracias. Entonces, obvio, no era corta, la oración era corta, tenía que ser, pero simplemente con pocas palabras dice que agradecía al Señor por el mate. Es una forma de agradecer a Dios. Darle gracias a Dios por algo que para nosotros creemos que lo tenemos que tener porque somos los mejores, los más. No. Una vez fuimos de viaje, cuando fuimos a Lobos, a un taller de predicaciones positivas, fuimos en el auto de Rafa, trajeron mate, todo sí, bueno, íbamos a la madrugada, teníamos que mantenernos despiertos. Lea, prepará mate. Mate, ¿qué faltó? La bombilla. Teníamos mate, teníamos yerba, agua caliente, no teníamos bombilla. Algo tan insignificante. ¿Y ahí cómo hacíamos? La madrugada, así que viajamos varios kilómetros sin tomar mate. Pero fíjense cuántas gracias hay que darle al Señor por cada cosa. No sé, les tiro ideas, ¿no? Gracias al Señor por cada cosa. Quiero seguir un poquito más adelante. Matthew Henry, un comentarista, con respecto al Salmo 19:14. Él dice, las oraciones de David no eran solamente sus palabras, sino sus meditaciones. Así como la meditación es la mejor preparación para la oración, de igual manera, la oración es el mejor tema de la meditación. La meditación y la oración van juntas. Otro, William Bates, un ministro puritano, según dice, de talentos y piedad distinguidos eran este hombre. Dijo, ¿cuál es la razón por la que nuestros deseos, como una flecha disparada por un arco débil, no llega a su blanco? Solo esta, dice él. No meditamos antes de la oración. El gran motivo por el que nuestras oraciones son sin frutos es porque no meditamos antes de ellas. No meditamos antes de orar. Es como orar a la corrida, a la pasada. Es como hacer algo ya en la inercia de mi vida cristiana, en que la rueda va girando. No tomar ese recogimiento antes de abrir mi boca y orar. No meditar. Entre los mejores escritos prácticos puritanos están los que salieron también de la pluma de William Bridge sobre la meditación. Y él afirmó lo siguiente. Como es la hermana de la lectura, también es la madre de la oración, la meditación. Aunque el corazón del hombre esté muy poco dispuesto a la oración, si tan solo entra en la meditación de Dios, en las cosas de Dios, su corazón pronto dará como resultado la oración. Comience leyendo u oyendo, continúe con la meditación, termine con la oración. La lectura sin la meditación es sin frutos. La meditación sin la lectura es dañina. Meditar y leer sin orar por ambas no da bendición. Está todo conectado. El cristiano debe conectar la lectura de la palabra de Dios, la meditación que hace en su mente de la palabra y la oración. No está separado. No está separado. Quiero terminar con mi favorito. George Mueller. Si pueden leer la biografía de George Mueller, hermanos, yo leyendo la vida de George Mueller, yo lloraba. Durante los últimos tercios del siglo XIX, él dirigió un orfanato en Bristol, en Inglaterra. Y únicamente, ¿saben cómo lo sostuvo él? Con oración. Su única arma era la oración, lo único. No recibía ayuda del Estado, no recibía nada. Oración, ferviente hombre de oración. Un ladrón de joven, él era un ladrón. Él le robaba a su padre, él estuvo en la cárcel por ladrón, pero conoció a Cristo. Mentiroso. Él dice, de los mentirosos el más grande, dice él. Pero el Señor lo salvó. Ahora él oró. Él mantuvo el ministerio de cuidar a huérfanos en aquella época que la gente se lo desechaba y los tiraba a la calle. Los padres se enfermaban, los niños, y los dejaban en la calle para que se mueran. Nadie los cuidaba. Mucha pobreza en Inglaterra en esa época.
y solamente mantuvo los orfanatos y las necesidades de los niños. Dice la historia que cuenta de él, nunca contrajo deudas, jamás. No pidió crédito, nunca nada, no contrajo deudas. Alimentó, vistió y albergó y educó a más de 10.000 huérfanos. 2.000 niños solamente a veces tenía por día. Nunca le faltó alimento, sin un centavo. Solo oración, dice él. Apoyó la obra misionera en todo el mundo y podríamos decir que cientos de millones de dólares en el valor de hoy, literal, hermanos, cientos de millones de dólares en el valor de hoy, si lo pasamos a lo que él antes tenía, a libras, llegaron, dice, a sus manos sin que él las pidiera. Y dice que son legendarias sus respuestas a las oraciones, porque él las dejaba escritas, tenía un diario personal. Y cualquiera que haya oído la historia de George Mueller piensa en el secreto de su efectividad en la oración, como él, qué bueno cómo él oraba, poderoso en la oración. Y aunque algunos argumentan que el secreto de Mueller era una cosa y otros otra, dicen algunos que, eruditos que estuvieron con él, dicen, me sorprende George Mueller cómo ora, porque ora como si fuese un niño. Y ellos comparaban la oración de Mueller con la de los hijos a veces. Era sencilla, pero dice que Dios respondía. Impresionante, un hombre aferrado a la palabra. Pero ¿cuál era el secreto de George Mueller? Y en la primera mitad, dice el diario de él, en 1841, hizo un descubrimiento sobre la relación entre la meditación en la palabra y la oración, que según él transformó su vida espiritual. Y él lo escribió de esta manera, es el nuevo entendimiento. George Mueller escribió, antes de este tiempo, mi costumbre había sido, por lo menos durante los 10 años anteriores, como cosa habitual, dedicarme a la oración después de vestirme por la mañana. Ahora vi que lo más importante era dedicarme a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella, para que de este modo mi corazón fuera consolado, animado, advertido, amonestado, instruido, y para que así, por medio de la palabra de Dios, mientras meditaba en ella, mi corazón llegara a una comunión experiencial con el Señor. Una experiencia con el Señor. Dice él, por lo tanto, empecé a meditar en el Nuevo Testamento desde el principio, temprano por la mañana. Lo primero que hice, después de pedirle al Señor en pocas palabras su bendición sobre su preciosa palabra, fue empezar a meditar en la palabra de Dios, escudriñando cada versículo como si fuera a obtener una bendición de cada uno, no para el ministerio público de la palabra, no para predicar sobre lo que había meditado, sino para conseguir el alimento para mi propia alma. Entonces, hermanos, ¿cuál es el alimento para nuestro ser interior? ¿Cuál es el alimento en el cual yo debo alimentarme para que el propósito de la oración sea efectivo para mi vida a partir de ahora, si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo? No es la oración, sino la palabra de Dios. No es la oración porque es la oración, sino que es la palabra de Dios. Porque el Señor habló y dijo, el cristiano debe orar. Y el cristiano debe hacerlo de esta manera. Y el cristiano tiene estos beneficios, todo por la palabra de Dios. Y nuevamente, no simplemente leer la palabra de Dios para que pase por nuestra mente. Solo leo la palabra de Dios y pasa la palabra de Dios. Como cuando abro el grifo de la canilla y el agua fluye por la canilla. Y así pasa la palabra de Dios, como agua por un caño. No. Por lo menos cerrar el grifo y detenernos y meditar. Meditar en la palabra de Dios. Meditar teniendo en cuenta lo que leímos y poder pesarlo y aplicarlo a nuestros corazones. Y lo que oramos nosotros, y estamos orando también en las reuniones de oraciones, es que Dios traiga un avivamiento, hermanos. Un avivamiento verdadero. No un avivamiento de esas cosas que se ven y que
se tiran y se revuelcan y salen corriendo, se hablan lenguas. Un avivamiento real, un avivamiento que traiga quebrantamiento. Un avivamiento que verdaderamente encienda nuestro amor por el Señor. Un avivamiento que transforme mi vida, pero a su vez transforme mi familia, transforme esta sociedad desde donde yo estoy. No sé, influenciando, trabajando, siendo vecino. Un avivamiento que transforme. Un avivamiento verdadero. Todavía no hemos vivido un avivamiento en nuestra nación. No hemos vivido. Estamos teniendo chispazos de avivamiento. Desde el 2010 hasta ahora, donde Dios ha levantado grupos de hermanos abriéndole los ojos a la palabra. Eso es solamente como que podemos ver solamente una sombra de lo que Dios quiere hacer. Pero oramos que Dios traiga un avivamiento en nosotros. Que traiga un avivamiento en nosotros y que vuelva a encender nuestro amor. Que vuelva a encender nuestro amor y que nosotros podamos tener aún más pasión por el Señor en todo lo que hacemos. Y que aún nosotros podamos proclamar con más efectividad a Cristo. Pero creo que el avivamiento que vamos a tener en la iglesia de hoy es un avivamiento que nos va a llevar a tener convicciones fuertes en la palabra de Dios, amor por Cristo, pero tal vez tengamos que morir por Él. Tal vez tengamos que morir por Él. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Quiero terminar con lo que el Señor Jesús nos dejó de ejemplo cuando su espíritu anhelaba comunión con su Padre. ¿Qué hacía Él? Enfilaba sus pasos hacia las montañas, hacia lugares solos, porque Él se apartaba y oraba. El Señor Jesús, siendo el Dios encarnado, Él nos dejó ejemplo de cómo debemos hacer, cómo tenemos que esforzarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos llamas a que estemos orando. Señor, nos exhortas a que lo hagamos, pero a su vez te doy gracias porque nos alientas como un Padre bueno. Señor, enséñanos no solamente a orar con tu palabra, sino que ayúdanos a hacerlo constantemente, Señor, todo el tiempo. Que no sea algo que esté en nuestra agenda del día. Que no sea algo que solamente hacemos a la mañana y durante el día vivimos sin pensar en ti, desconectados. Enséñanos a maravillarnos. Enséñanos como un niño, Señor, que se sorprende al ver tal vez la naturaleza o algo nuevo que nunca vio. Ayúdanos, Señor, a sorprendernos, a maravillarnos en las cosas tan pequeñas que tú haces. Esas cosas insignificantes de la vida que no le prestamos importancia, pero que tú nos las has dado y las has puesto ahí para que te agradezcamos y te demos la gloria a ti porque la tenemos, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque aun cuando estábamos alejados de ti, no te conocíamos y éramos rebeldes, nos llenabas de favores y de misericordias. Cuando éramos hostiles hacia ti, Señor, nos demostrabas mañana tras mañana, noche tras noche, nos dabas tu misericordia y tu gracia. Pero ahora, Señor, teniendo mayor conocimiento, ayúdanos a ser no solamente responsables, sino a ser agradecidos, Señor. Ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Ayúdanos a meditar en tu palabra, así sea en un versículo, en una palabra, Señor, y que podamos llevarla a la oración. Te pedimos, Señor, lo necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Y gracias nuevamente por alentarnos con estas palabras hoy, como iglesia, como comunidad y como familia de la fe. Gracias, Señor. Oramos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.